Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias. Pues voy a usar otra vez el libro que... Nomás que ahora voy a enfocarme en el capítulo 5, las teorías marxistas. Entonces voy a hablar un poquito de cómo los rusos marxistas pues conceptuaron la literatura, ¿no? Está un poco complicado, espero ser explícito. Bueno, voy a citar a Marx, dice así: no es la conciencia de los hombres lo que determina su comportamiento, sino el comportamiento social lo que determina su conciencia. A ver otra vez, pero no es que no escuche por su... ¿Quieres que le baje? Sí. No, es la plática. No, la música, no sé, a ti la música te afecta. Ok, entonces dice otra vez: no es la conciencia de los hombres lo que determina su comportamiento, sino el comportamiento social lo que determina su conciencia. Esta frase de Marx nos ubica en el constructivismo, en el determinismo. Hay dos teorías básicas: la sociedad te forma o al revés, o tú ya naces con un carácter y tú cambias la sociedad, o es al revés, la sociedad te forma. Marx va a abogar por la segunda. Marx cree que la sociedad te forma. O sea, los niños no nacen marxistas, los niños se hacen marxistas o no nacen capitalistas, sino la gente no nace capitalista, la gente se hace. Esta va a ser la idea de Marx. También Marx va a criticar mucho a los filósofos que se suben hasta el quinto cielo. Él quiere práctica, no la práctica. Repito, ¿no? Marx sostiene que la economía o los sistemas económicos son los que van a determinar la realidad. Cómo piensas, cómo concibes el mundo. Esto va a ser muy interesante. Él pone una metáfora. Marx dice, bueno, vamos a hacer un edificio. La base, que es la infraestructura, y ya el edificio, que es la superestructura. Las superestructuras son cómo pensamos, las ideas, la ideología. Y la base es la relación social y económica. ¿Qué pasa? Nosotros pensamos de acuerdo al sistema económico. Esa es la base que nos define, es la base de la casa. Entonces, aquí vamos a comenzar aquí un debate importante. ¿Qué es primero, la idea o la materia? Marx va a decir, es primero la materia. La materia define la idea, lo invisible. ¿Sí? Aquí va a haber una contradicción, aquí yo voy a contradecir un poquito a Marx, porque la casa se dibuja primero está la idea, y luego ya se lleva a cabo, como decía Platón, la realidad, ¿no? Basada en unos planos. ¿Sí? Entonces Marx va a decir algo un poco contrario, ¿no? Marx va a decir, no. Primero se hacen casas y luego de ahí nacen los dibujantes, dibujan esas casas, etc. ¿no? Bueno, ahora, ya vimos lo que es la superestructura y la infraestructura. Toda la vida cultural va a estar definida, según Marx, por las relaciones económicas. O sea, el arte va a estar influenciado, aunque no necesariamente, porque él dice, el arte y la filosofía son las únicas áreas que permanecen autónomas y reaccionan y se resisten a esa influencia poderosa que tiene la economía sobre la manera de pensar del ser humano. Entonces dice, el arte y la filosofía pudieron en un momento dado liberar al hombre y hacerlo consciente de que la economía no lo es todo, sino que el arte puede liberar y la filosofía también, ¿no? Ahora, Marx se enfocó mucho en la discrepancia que existe entre el desarrollo económico y el desarrollo artístico. Ya se va a terminar mi tiempo, creo que es algo muy importante. Efectivamente, si hablamos de un progreso humano, de un progreso económico, no podemos hablar de una decadencia artística y viceversa. Ambas cosas tienen que estar relacionadas, ¿no? Entonces él se va a enfocar en ese análisis. Ahí se va a terminar mi tiempo. Ahí terminó y ahorita continúo. Muchas gracias. Aquí
Bueno, fíjense que Marx criticaba mucho a los filósofos que no son prácticos. Hay un libro de él que se llama La ideología alemana, publicado en 1846. No, es publicado por Marx y por Engels. El libro se llama La ideología alemana. Obviamente los alemanes eran súper idealistas. Se subían hasta el quinto cielo y no aterrizaban. Perdón. Dice, todo lo que es religión y moral y filosofía no son más que reflejos y ecos de los procesos de la vida real. Es lo que son. Por aquí menciona, son fantasmas. Estaba buscando. Son fantasmas formados en la mente de los hombres. Me gusta eso. Bueno, vamos a continuar. Ahora, voy a hablar ahora de lo que es el realismo socialista soviético. El realismo socialista soviético. La literatura realista. Ya sabemos lo que es el realismo. Bueno, los marxistas soviéticos alababan mucho al realismo francés o inglés. Me estoy refiriendo concretamente a autores como Charles Dickens, autores como Honorato de Balzac, autores como Stendhal. Los alababan mucho. Ellos decían, ese realismo decimonóno, o sea, realismo del siglo XIX, es lo mejor que ha habido. ¿Por qué? Porque ese realismo describía realmente la sociedad y cómo las fuerzas económicas alienaban al hombre, alienaban al pobre, etc. Esa es la buena literatura. De hecho, el realismo soviético es una nueva literatura soviética, que es la continuación, y eso lo trataron de hacer ellos, ¿no? Que es la continuación de la verdadera literatura. La verdadera literatura tiene que ser denunciadora de las fuerzas económicas y de la injusticia social. Y pues aquí tenemos los grandes escritores no realistas, Tolstoy, rusos, ¿no? Tolstoy, alababan también a los rusos, ¿no? Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, ellos estaban en contra del modernismo. Me refiero concretamente a Picasso, a autores británicos como James Joyce, irlandés, James Joyce. O sea, James Joyce es un farsante, porque hubo una conferencia de literatura ya en Rusia para definir los derroteros que la nueva literatura soviética debería de seguir, ¿no? Y en esta conferencia habló un señor que se llama ahorita no voy a acordar de su nombre, y él decía que él criticó, dice, no, se agarró a pleito con otro ruso en la conferencia de literatura, que no, es que tenemos que seguir los ideales de la nueva literatura. ¿Y cuál es la nueva? Por ejemplo, lo que están haciendo en Irlanda. ¿Nunca has oído hablar de James Joyce? Me dice James Joyce, no es nada. ¿Por qué? Porque James Joyce muestra de manera fotográfica fragmentos subjetivos de la realidad y se aísla de la verdadera realidad, que es el hombre siendo humillado por los capitalistas en sociedad. Entonces nace esta... bueno, ahí se va a terminar, ¿no? Y ahorita continúo. Gracias. Voy a continuar con el tema. Como les decía, más o menos
En 1910 se dieron los artistas como Picasso, Stravinsky, Schoenberg en la música, T.S. Eliot, escritor americano. Y ese arte moderno fue rechazado por los críticos literarios, por la crítica literaria soviética. ¿Por qué? Porque no tenía compromisos sociales, un arte sin compromisos con los menos pudientes, ¿no? Entonces ellos van a coincidir con la estética decimonónica, o sea, con la visión del siglo XIX. ¿Qué es decimonónica? Del siglo XIX. Con la visión decimonónica, ¿sí? En su teoría soviética, ¿no? Luego van a compartir el principio de Partenost, que es una palabra rusa que significa el compromiso con la causa obrera del partido. Hubo un discurso, un artículo que escribió Lenin en 1905 que se titula La organización del partido y la literatura del partido. Aquí Lenin dice, bueno, miren, yo a los escritores nomás les digo algo, son libres de escribir lo que quieran, pero si quieren publicar en los periódicos del partido, tienen que escribir algo que se alinee a la política del partido, ¿no? 1905. Luego ellos establecieron otra, ese escritor tiene que tener Partenost. ¿Y qué es Partenost? Pues tiene que tener un compromiso con la causa obrera. Ahora, ¿qué más tiene que tener ese escritor? Tiene que tener Narodnost, que quiere decir popularidad. Dice que es una de las características centrales de la literatura, pues para que llegue a las masas, y la literatura tiene que ser accesible a las masas y restaurar su integridad perdida en su ser debido a la alineación capitalista. Esto va a contradecir la idea del arte de los críticos posteriores de la Escuela de Frankfurt, donde el arte verdadero es exclusividad de un selecto grupo de gente muy inteligente. Las masas no lo van a entender. Esto va a contradecir esa idea, ¿no? Okay. No se puse tiempo. Ponme, por favor, ahí yo creo que tú me dices. Sí, okay. 3 minutos, muy bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el arte y la mecanización capitalista donde el artista de pueblo, el artesano, pierde su arte y su trabajo artesanal hermoso? ¿Y qué pasa? Llega una nueva época, máquinas haciendo objetos y se deshumaniza la vida, se deshumaniza el artista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice Marx en su libro, en el libro de 1844, que se titula Los manuscritos económico-filosóficos, así se llamaba este libro de Marx, publicado en 1944, afirma que la vida artística y la vida espiritual antiguamente eran inseparables, pero cuando vino la máquina, vino la industrialización, se deshumanizó esto, y ahora el arte folclórico solamente ha sobrevivido al arte popular, pero el trabajador mecánico, capitalista, ya no trabaja con un sentido de belleza. Y sí es cierto, ahí sí yo voy a coincidir, porque como les he dicho, el kitsch, que es un término posterior a esta época, me voy a adelantar, acuñado por los teóricos alemanes de la Escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno, dice, ¿qué es el kitsch? Un arte adulterado por los intereses económicos. Es el arte del McDonald's, todo lo chafo, ¿no? Bueno. Ok, continuamos. Ahora, en 1988 hubo una chica, una escritora, Margaret Harkness, que publicó una novela, City Girls, y Engels le mandó una carta diciéndole, no escribas por favor una novela explícitamente socialista, sigue el ejemplo de Balzac. ¿Cómo? Sí, mira, Balzac hizo un análisis con sus novelas tan realista y tan poderoso, y sin ser socialista. Tienes que ser sincera nada más. Mira, dice,
Un verdadero escritor va en contra de sus simpatías de clase y de sus prejuicios políticos, como Balzac. Balzac era noble, pero él describió la caída de la nobleza borbona y el ascenso de la burguesía con un realismo objetivo. Ahora, les hablaba en mi introducción pasada sobre la hostilidad soviética hacia las novelas modernas. Entonces, a James Joyce le interesa solo la subjetividad y deja fuera las fuerzas históricas de la sociedad, ¿no? Como les había... Bueno, ahí termino ya. Bueno, continuamos. Bueno, George Eliot, Stendhal, Dickens, Balzac, los escritores decimonónicos, ¿no? Admirados por el realismo soviético. Andrei Zhdanov hizo un discurso en un congreso inaugural de escritores, dio un discurso y citó a Stalin y les recordó a los escritores que aquella frase de Stalin: recuerden, señores escritores, que Stalin los ha llamado a ustedes los ingenieros del alma. Los ingenieros del alma, como si el escritor tiene la capacidad de diseñar seres humanos, ¿no? Como si el libro puede transformar. Entonces la literatura, dice, tiene que ser, no puede ser exenta de compromiso político. La idea del compromiso de clase es lo que quiero comentar ahorita también. ¿Cuántas clases hay? 4. La baja, la burguesa, la noble y la religiosa. Los libros religiosos son escritos por escritores que defienden su propia clase, los sacerdotes. Los libros de caballería los escriben los nobles, que defienden y apantallan y glorifican su propia clase. Los libros de burguesía los escriben burgueses para ensalzar la burguesía. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que hay escritores pobres que escriben para glorificar a los burgueses, para glorificar a los... O sea, no hay un compromiso de clase. No hay un compromiso de clase. Y sucede también con la arquitectura. Hay arquitectos pobres que diseñan para ricos. No tienen un compromiso de clase. Voy a hablar ahora de Lukács, el escritor, el filósofo George Lukács, escritor, y voy a hablar de su contraparte, que es Bertolt Brecht, dos críticos literarios que estuvieron en contra, ¿no? ¿Qué pensaba cada uno? George Lukács fue un continuador, fue un crítico marxista continuador del realismo soviético. Él dice que es hegeliano en el sentido de que el realismo soviético tiene un espíritu ordenado. El Geist, ¿verdad? O sea, el realismo no, yo no creo en el naturalismo, donde dice Lukács, donde Émile Zola describe que el mundo es caótico, que la realidad social es caótica. No, hay un Geist. La realidad social tiene un orden, pero tiene que ser realista y tiene que tener una crítica en contra de la burguesía. Eso dice George Lukács. Bueno, voy a leer, dice: la obra literaria no refleja fenómenos individuales y aislados. Aquí vemos que él está criticando a los modernistas como James Joyce, como Virginia Woolf, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar del concepto de
aleatoriedad, que quiere decir el azar, ¿no? No hay un azar. Para Lukács no hay un azar, entonces hay un orden detrás. Y él critica la visión moderna, que es fotográfica, que es fragmentaria, y que dice, pues el mundo carece de orden, no podemos explicarlo, mejor me concentro en observar un fragmento del universo, que no tiene nada que ver con el todo y no está conectado con nada, ¿no? Ahí termina. ¿Cómo se llama esa corriente? Es la literatura moderna. Aunque no quiere que no hay orden. ¿Cómo se llama? Literatura moderna, por ejemplo, el modernismo, podemos citar autores como Virginia Woolf o James Joyce. ¿Sí me explico? O sea, estos autores modernistas sí son buenos escritores y sí proyectan una realidad socialista, si quieres. A ver, ¿cuál realidad? ¿De que están locos? ¿Qué? ¿Están locos? ¿Por qué? Porque el sistema capitalista los oprime. Entonces, ¿verdad? Ahí vemos el punto de vista de Bertolt Brecht. Pero, ¿saben una cosa? Bertolt Brecht cree mucho en el cambio. En el teatro del absurdo es un concepto muy interesante que voy a explicar un poco la próxima semana, un poco mejor, ya se va a tener mi tiempo. El teatro del absurdo habla un poquito sobre que el autor no tiene que identificarse con el personaje, porque si se identifica con el personaje ya valió, no hay progreso. El personaje tiene que causarle una repulsión, entonces sí va a haber progreso. Esto es un poco difícil de entender, inclusive hay obras absurdas que uno se enoja y sale del teatro enojado. ¡Qué tontería! Eso no entendí nada. Es que está todo el absurdo. ¿Y por qué no entendiste nada? Porque algo en ti, entonces un aplauso, porque eso es lo que quería, que te enojaras. ¿Y sabes por qué te enojas? Porque hay algo ahí, hay algo en ese personaje. Si tú te identificas con el personaje, duermes en tus laureles y no progresas. Pero si no te identificas, entonces lo voy a explicar, se va a explicar un poco más. Ok. Les decía sobre Bertolt Brecht. Él suponía el realismo socialista. Él era alemán. Esto ofendía a las autoridades germano-orientales. Y su recurso teatral más conocido, el distanciamiento, proviene en parte del concepto de extrañamiento de los formalistas. Es lógico que si tú te identificas con el personaje, no vas a tener objetividad ni perspectiva para ser consciente de un error. Entonces tienes que ir a ver la película o ver la obra de teatro y molestarte, o sea, distanciarte del personaje. Bueno, ahora hay un libro del autor, otro autor, Erich Auerbach, voy a mencionarlo ya, no que resta. Fue un autor exiliado de la Alemania nazi que llegaría a ser profesor de lenguas románicas en la Universidad de Yale. Él promovió la concepción de Gregory Lukács o lukácsiana de realismo en su influyente obra de variedad temática que se llama, fíjate cómo se llama, Mímesis, la representación de la realidad en la literatura occidental, un libro de 1946. Voy a leer un poquito más lo que dice. Las primeras obras de Brecht eran radicales, anarquizantes y antiburguesas, pero no anticapitalistas. Eso era lo que no le gustaba a Lukács. Después de leer a Marx, Brecht
Alrededor de 1926, su iconoclastia juvenil se convirtió en compromiso político consciente, aunque siempre siguió siendo un inconformista y jamás fue un hombre de partido. En Estados Unidos fue perseguido por la Guerra Fría. La Guerra Fría. ¿Qué más? Ahí casi voy a terminar. Ok. Voy a leer, ¿no?, lo que le estaba diciendo, ¿no? Para evitar que el público caiga en su estado de aceptación pasiva, es preciso hacer añicos la realidad, utilizando el distanciamiento. Los actores no deben perderse en papeles o intentar buscar una simple identificación empática con el público. Deben presentar un rol al mismo tiempo reconocible y poco familiar. Esos personajes no son muy familiares, esos que tú estás describiendo de la novela de Bayardo. Para su valoración, de modo que se ponga en acción un proceso de valoración crítica, es lo que usted está. La situación, las emociones y las alternativas de los personajes deben entenderse desde fuera y plantearse como extrañas y problemáticas. Esto no implica que los actores deban evitar el uso de las emociones, solo deben de evitar el uso de la empatía. Ello se consigue con la revelación de los recursos. Para utilizar un término formalista, el empleo de los gestos es un medio importante en la exteriorización de emociones de un personaje. Gesto o acción se estudian y se ensayan como recursos para expresar de modo sorprendente el significado social específico del papel. Es grande el contraste con el método de Stravinsky, partidario de la identificación total del actor y su papel, y que para lograr una sensación de espontaneidad e individualidad da prioridad a la improvisación sobre el cálculo. Ahí termino, ¿no?